gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Hoy en Conciencia de Valores es el día de cuerpo y alma. Vamos a hablar de las enfermedades invalidantes, que son más de lo que uno piensa. Y no solamente afectan a un paciente, sino que afectan a todo el grupo familiar. Y cómo vivir ese proceso, tanto para el paciente como para la familia, es lo que vamos a debatir hoy con nuestros invitados. Y usted puede ser, como siempre, protagonista a través del hashtag CDB-salud. Hashtag CDB-salud, o si lo prefiere a través de WhatsApp, Facebook también, o al call center, que ahí nos tiene que tener un poquitito de paciencia porque no siempre podemos contestar oportunamente. Un saludo a la gente del sur, a la gente del norte, a la gente de la quinta región, sobre todo a la gente de esa zona de la Araucanía que le manda muchos saludos, don Mario Schilling, porque como usted trabajó ahí, la gente sabe que usted trabajó ahí, como usted además es abogado, dice, por favor vengan a rescatarnos de esto que nos dicen que no es terrorismo. No, pues no es terrorismo. Hay violencia en la Araucanía, hay violencia, hay situaciones bastante delicadas, pero ella escribió una columna al respecto. La ley de conducta terrorista en Chile, lo que se tipifica, está bastante claro y tiene que tener un impacto y una intensidad que no es la que ocurre en la Araucanía. No es bueno que promovamos que Chile tiene terrorismo, nos hacemos un flaco favor. Este es un país que pueden llegar muchos inversionistas si mostramos nuestra tranquilidad. Entonces, estar ostentando una cosa de la cual carecemos, ¿para qué? Inglaterra tiene terrorismo, con bombazos donde hay decenas o centenas de muertos. Francia tiene terrorismo, Europa tiene terrorismo. Ese terrorismo islámico de verdad. Lo que ocurre en la Araucanía es un foco de violencia y un problema no resuelto con nuestros pueblos originarios. Yo desde el punto de vista de la sociología te digo, sí es terrorismo. Hay 192 definiciones de terrorismo. Bueno, eso no es el tema de hoy, o sea, no echemos la noche, por favor. Yo le hice una pregunta nomás y que no agarremos papa. Por si acaso. Giorgio Agostini, ¿cómo está usted? Bien, afortunadamente muy bien, encantado de estar aquí, siempre aquí, y a ver si vamos también a discurrir un poco más. Nos acompaña la kinesióloga, Claudia Roldán. Gracias por estar. Soltán. Aquí me lo escribieron mal. Soltán. Tal cual dice.
Era una U, no era una N. Es una U final. Sie, Sí. Soul sie Tau. ist eine deutsche Frau. Claudia Soltau. Und Oh, ya. congratuliere. Me gusta el Jawohl, Struder. jawohl. El Struder. Ya. Antes de meternos en la invalidez, quiero que me defina Giorgio Agostini y también Claudia, ¿qué es una enfermedad psicosomática? ¿Cuándo podríamos hablar de un estado de una enfermedad que es psicosomática? De la siguiente manera, cuando una persona está pasando por una situación muy difícil psicológica y no la logra ni enfrentar y resolver, somatiza, lo coloca en el cuerpo. Por ejemplo, que lo vamos a hablar porque me interesa mucho el tema, la fibromialgia. La persona con un estrés agudo que después se le cronifica empieza a tener dolores y inclusive se empieza a tener musculares, donde el músculo ya no logra estirarse, sino que queda corto, y entonces en ese sentido empieza a tener dolores. Fatiga crónica, por ejemplo. Ya, pero vamos al tema de la Fibromialgia. fibromialgia. Sí. Esa enfermedad que la tienen muchas personas, Sí. usted dice que es psicosomática. Claro, o sea, Tiene un factor psicológico claro, tiene un factor, importante. eso es. Ya, pero si tiene un factor psicológico importante Claro. y la gente lo somatiza y puede pasar años en eso, Sí. ¿es reversible? Porque si partió por un tema psicológico, yo resuelvo el tema psicológico, la lógica me dice, entonces es reversible. No ya es tan no, así, ya no no es tan así. somatizo. No siempre, claro, No no, tan es tan así. fácil. Claro, no es tan porque así. muchas veces este problema psicológico termina en un problema físico Eso. y cuando mejoro el problema psicológico, el problema físico todavía está ahí y Así tengo que es. mejorar el problema físico también. Hay que mejorar las dos cosas, Así no es. solamente la parte psicológica. Muy importante la parte psicológica porque si no, no voy a resolver el problema físico. Y si no resuelvo el físico, tampoco resuelvo el eso. psicológico. Entonces está muy de la mano la terapia ahí. Pero ¿cuáles son en esta enfermedad, cuáles son los componentes psicológicos que le ocurren a una persona para gatillar? En mi ¿Cuáles Pueden son? ser mil cosas, pueden ser En muchas cosas distintas. mi experiencia, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto, porque hay que decirlo, ¿cierto? Aquí una persona que trabajaba 9, 10 horas diarias en una universidad determinada, ¿cierto? Inclusive ella es matrona, matrona, y al mismo tiempo sin tomar los descansos y sin tomar tampoco eventualmente la recuperación en el sueño, sino mal sueño, trabajando 10, 12 horas en alguna oportunidad, durante años. Y en determinado momento, ¿cierto? Ella además la echan, ¿cierto? Le tratan de reducir eventualmente el ingreso y dice, no, yo con la mitad del ingreso para hacer lo mismo no estoy. Entonces se encuentra de repente que está de trabajar 12 horas a 0. Y entonces en ese minuto tiene un estrés tremendo, una ansiedad enorme, reacciona inclusive con una reacción depresiva que no es probablemente depresión, pero en el fondo está sufriendo lo que se llama burnout, cuando la persona empieza a excederse de su trabajo y empieza a tener estas manifestaciones que se parecen a la depresión, pero no es probablemente una depresión, entonces va y hace una fibromialgia. Y ahí el tema es tuyo ya. Sí, claro, en y parte física. Dentro del tratamiento de la fibromialgia, lo que más se ha comprobado hoy en día es que los ejercicios físicos te ayudan. Así es. Al hacer ejercicio, tú liberas ciertas sustancias que te van a ayudar a tu cuerpo también a tener otra predisposición, las endorfinas, ¿no es cierto? Y con eso tú vas a lograr que ese paciente adhiera al tratamiento, siga ese tratamiento y se sienta mejor, y al sentirse mejor también psicológicamente va a andar mucho mejor. Yo conozco dos personas cercanas, familiares míos, de más de 65 años que padecen de esa enfermedad. ¿Es una enfermedad para viejos o gente más joven también le puede venir? Todas las edades. Así es. En todas las edades puedes tener fibromialgia, desde gente de 20, 25 años hasta una persona adulto mayor de 60 y Ahora, más. curiosamente, una de ellas trabaja mucho y trabaja hasta el día de hoy, y la otra está jubilada hace ratito y no hace absolutamente nada, pero igual le vino. No era por estrés. Entonces, parece ser que el origen, Momentito. el origen no es lo mismo. El estrés no siempre es un estrés por trabajo. Exacto. Ya. Existe el estrés por trabajo, pero hay muchos otros tipos de estrés. Entonces puede estar estresada por justamente Familiarmente. no tener trabajo o por tener Exactamente. algún problema familiar, algún problema en la casa. Entonces eso también es un estrés Lo y que le pasa a también los te puede jubilados. llevar a la fibromialgia. Pero ¿por qué hay personas que tienen esta enfermedad? Yo también conozco una persona muy conocida y que le aparece de vez en cuando. O sea, como que hay 2 años que no lo tiene, 0. O sea, como que la enfermedad nunca existió. Y después tiene un año en que intensamente. Se le gatilla en el Sí, fondo. intensamente. ¿Por qué pasa eso? Por algún estrés del momento. Exactamente. Algo que le pasó en ese momento, Eso. que se contracturó, se apretó, como dicen, ¿no es cierto? Y eso le gatilló nuevamente a la enfermedad. La enfermedad está latente ahí.
la tienen, está latente y que en alguna circunstancia volvió a aparecer. Ahora, algunos dicen que esa enfermedad siempre va a estar. Cuando se inició, nunca va a volver a un punto de 100% de uno estar sano. ¿Es así? Mira, como está diciendo justamente, ahí tenemos que ver si eso quedó algo a la base, porque aquí hay muchas técnicas que pueden ayudar. Una de las cosas fue justamente el ejercicio, inclusive el ejercicio en agua, que también es muy bueno. Tenemos varias cosas que pueden ayudar, que decirlo. También existe lo que se llama el EMDR, que es una técnica que permite de alguna manera para reestructurar, por así decirlo, reprogramar un poco a nivel cerebral todo el estrés que ha sufrido, y tú le ayudas a superar el estrés, ya sea sobre todo si un estrés crónico o un estrés postraumático. Entonces, desde ese punto de vista, la persona puede sentirse bien por muchísimo tiempo, pero obviamente que va a estar susceptible, a menos que trabajamos muy a fondo, y el MDR puede trabajarlo muy a fondo y borrárselo eso, entonces ahí sí va a tener una posibilidad de estar siempre bien. Te doy un ejemplo bien concreto. Yo atendí a una persona con el terremoto que se le cayó hace tiempo, cuando vino el terremoto en febrero, se le cayó una muralla. Entonces, en un momento determinado quedó con pánico, quedó con mucho dolor, con mucho estrés, y se le pasó eso. Entonces vino a consultar por otra cosa, y en un determinado momento yo voy a sacar un lápiz, y entonces tengo un cajón ahí que empezó el ruido así, y salió corriendo. Oye, no está en ese minuto temblando, pero sin embargo ese gesto ya le recordó algo que estaba latente, que no estaba totalmente resuelto, pero no se aplicó el MDR, Chamarense. Tiene que cambiar el escritorio. Ahora, yo. Sí, perdónenme, pero perdónenme, quizás la pregunta puede ser de mucha ignorancia, pero encuentro como relativo la respuesta de ustedes. Permite precisarla. Es que algunos dicen que en realidad hasta la ciencia es relativa. Porque no existe ciencia exacta. Bueno, pero es que algunos dicen, no, es que esto puede venir por un estrés, pero especifíquemelo más. No, es que pueden haber mil causas. Entonces, para eso, uno podría diagnosticarle a todos, sabe que esto fue por estrés. No. ¿Qué se ha estudiado de esta enfermedad en particular para decir, vienen en tales personas, primero, un rango de edades, segundo, este tipo de estrés, en torno de este prototipo de familia? O sea, yo creo que se tiene que haber estudiado mucho más la causal, porque además esto es interesante para que los que no tenemos esta enfermedad, afortunadamente, evitemos de alguna manera estar distante de ese escenario. Por eso digo que sean... Pero si me dicen estrés, yo tendría que tener esto ya hace ratito. Pero es que cada persona reacciona distinto al estrés. Entonces, así como hay gente que con estrés le da lumbago, y llegan a la consulta y me duele la espalda y lumbago, hay gente que somatiza en el hombro y me hacen una capsulitis adhesiva. Hay gente que somatiza con una fibromialgia. Claro. Entonces, claro, el estrés, te puedo decir muchas causales de estrés, pero tú la sientes distinto y reacciona tu cuerpo distinto y en distintas etapas de tu vida también. Claro. Entonces, lamentablemente es muy relativo. No es una enfermedad que uno pueda encajonarla en un grupo etario o en una sintomatología determinada. Yo te puedo precisar ahí. ¿En quién habitualmente se da? En persona, estructura de tipo obsesivo. Y son obsesivos. Entonces, esa persona obsesiva son muy estructurada, muy autoexigente, y la persona muy autoexigente... Falta que diga profesión abogado nomás. Entonces, en ese momento, tú tienes una alta probabilidad que frente a situaciones de estrés emocional importantes, que puede ser una ruptura matrimonial, no sé, por la muerte de alguien, o sea, estamos hablando de estrés que puede significar, como acabo de decirle, una persona que trabajaba 10, 12 horas y pierde el trabajo. Entonces, claro, esas son situaciones muy... Y cuando uno analiza la personalidad, que es lo que hacemos nosotros ahí, vemos justamente una persona con una estructura muy obsesiva, casi obsesiva compulsiva, y eso, por supuesto, era candidata a no reconocer sus sentimientos y sus emociones que le estaba provocando eso, que se llama alexitimia, o sea, no reconocer lo que estaba sufriendo en ese minuto, hasta en determinado momento el cuerpo le dijo, sí, reconócelo, estás mal. Cosa que conscientemente no quería asumir. Yo creo que a mí me pasa la cuenta el pelo, por lo menos, ¿no? El somatizo por ahí, empiezo a quedarme pelado. Claro, sí, por supuesto. Así que es puro estrés esta cosa. Pero evidente, porque tú eres un hombre muy trabajador y tú sabes eso. Claro.
Entonces el problema está en la lexitimia, significa no reconocer ciertos sentimientos que te están de alguna manera molestando, afectando, doliendo, ¿te fijas? Y entonces al no reconocerlo, yo pienso una sola cosa, el cuerpo, alma están juntos, nos guste o no hoy día, el cuerpo físico y el cuerpo psicológico. Por lo tanto, acuerdo que decían los romanos, mens sana in corpore sano, y al revés también. Por eso tal vez una buena prevención es la meditación. Una de las cosas que yo le dedico bastante tiempo al mindfulness, que es un concepto menos místico de la meditación, que es la respiración, concentrarse y tomar conciencia. Y yo creo que un buen consejo que le podemos dar además a los televidentes es perder un poco la ilusión de la inmortalidad. Yo creo que esa sensación de que nosotros vamos a estar aquí para siempre, que la vida es infinita, al final pierde valor tu propia vida y tu propio cuidado. Entonces, si estamos conscientes de cada día, cada hora, es el mayor activo que puedes tener tú como persona, que es tu tiempo, tienes que disfrutarlo y vivirlo a concho, pero viviéndolo sabiendo cuáles son las prioridades. Es decir, si yo me voy a estresar por el trabajo, yo ya estaría muerto y con esta enfermedad seguramente hace harto rato, pero simplemente hay que separar y decir, bueno, una cosa es el trabajo, otra cosa es mi vida personal, otra es mi vida familiar, hay cosas más importantes. Y ese autotrabajo, esa introspección puede ayudar, creo, a prevenir este tipo de enfermedades. No sé si será un buen consejo, se lo dice a alguien que simplemente es muy trabajador y muy estresado, pero... Yo te avalo eso, Efectivamente la meditación ha demostrado ser muy efectiva, inclusive la relajación profunda, la autógena, que también ha ayudado muchísimo, la respiración holotrópica, como se llama, tú también tienes muchísima razón en eso. Y también se ha demostrado hoy día que son 3 tercios. 1/3 trabajo, 1/3 familia y 1/3 recreación. Si tú alteras mucho eso, al final te vas a enfermar sí o sí. Y al mismo tiempo, a la medida que tú tienes el autocuidado, una cosa muy importante que vale la pena decirlo, y es que la persona a su vez con eso mejora todo lo que es el sistema defensivo. Y tal es así que hoy en día, ¿no es cierto?, el cáncer están tratando de aumentarle al máximo la autodefensa, y ya tenemos un ejemplo claro que apareció inclusive en televisión, que es un colega, dijo yo no quise quimio, no quise nada, estaba con cáncer terminal, y solamente aumentándome todo lo que son la inmunidad mía que yo fabrico dentro de mí, se le acabó el cáncer definitivamente. Entonces lo que tú dices es muy importante, está realmente, y la relajación, la meditación es muy importante, porque eso ojalá dejar la mente en blanco sería ideal, porque además el futuro es hoy. Ese hay que entenderlo, claro. El futuro es hoy. Les quiero tocar otro tipo de enfermedad, Claudia, que es el ELA. El ELA. Y me gustaría que hablaran qué es, primero qué es, muy brevemente. Terrible. Y si científicamente se ha descubierto cuál podría ser una causa de origen. Es una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto?, que no se ha descubierto la causa o el origen de la enfermedad. Puede también nuevamente ser varios factores, pero lo más importante ahí es que la persona se autodestruye sin quererlo, ¿no es cierto? Se va rompiendo las neuronas, va terminando sin poder trabajar la parte muscular, sin poder moverse, sin poder hacer sus actividades de la vida diaria, es muy invalidante. Y la verdad que no se sabe todavía. Es terrible. La persona que desde el punto de vista de la psicología, de ojo, nada más. ¿Se ha hecho algún estudio? ¿Cuál podría ser un gatillante? Solamente hay un estudio que se llama de caso. Vale decir un caso, 2 casos, porque si bien existe, digamos, una estadística de mucho, pero no hay una profundidad como la que pretendemos. Lo que por lo menos lo que yo conozco, o sea, lo que a mí me ha tocado ver, que son cosas 4 espantosas, digamos así, que en el fondo la persona está prisionera dentro de sí. Pero la única cosa que puede mover son los ojos. Hay menos mal que hoy día hay toda una tecnología que moviendo los ojos puede escribir, y a su vez al escribir hay una voz metálica que habla por lo que él quisiera decir. Y la verdad lo que hemos visto yo, por lo menos lo que yo he visto ahí, son una serie de dificultades, en este caso en particular, de matrimonios fracasados, de relaciones cada vez más y más conflictivas, que en determinado momento, siendo un hombre que en el plano comercial tuvo un enorme éxito, cuando esta cosa le empieza a suceder, entonces le cobra la vida todo lo que él había tratado, ¿cierto?, de superar aguantándose. Y finalmente entonces podemos ver de nuevo a que toda esta cosa acumulativa
En el fondo que él fue acumulando, en determinado momento pues, le respondió. Ahora, hay algunas teorías que dicen que seguramente hay alguna cosa también de otra naturaleza, que puede ser viral o cosas por el estilo. Yo esa parte nueva no la conozco, porque lo que digo, en determinado momento lo que tú hizo, sí, lo que yo sé, es lo autoinmune con la persona. ¿Cómo será que estuvo tan mal, que no lo quiso reconocer de sí, que efectivamente el cuerpo le cobró? Cuando se habla de ELA y esclerosis lateral múltiple, ¿es lo mismo? Es lo mismo, sí. Es lo mismo. Sí, claro. Ahora, ¿por qué hay amiotrófica? Porque hay enfermos que en el tratamiento alargan bastante más el tiempo de vida y otros prácticamente fulminantes? Obvio. Porque la enfermedad te ataca en forma distinta y tu cuerpo nuevamente reacciona distinto a todos los remedios o todas las medicinas que tú puedas tomar. Y hay veces en que ataca muy rápido y lamentablemente la gente fallece en poco tiempo, pero hay con ciertas ayudas que tú puedes tener y que te hacen tener más larga vida en un mejor estado, pero tampoco no está determinado a quién le va a ayudar y a quién no. Es una... Dos rostros conocidos, Cecilia Serrano y Tati Pena, ¿sufren de esta enfermedad? No. ¿Es esta la enfermedad o tiene otra enfermedad? No. Lo que sufre la Cecilia, que yo quiero muchísimo, y de verdad, pucha, que ojalá pudiera mandarle un saludo cariñoso, que lo recibo, que la quiero muchísimo, muchísimo. Y ella tiene otra cosa, tiene otra cosa, ella tiene nifibromialgia, que necrosis, que tiene, se me va el nombre en este minuto, que es... bueno, ya me voy a acordar de tomar el nombre, entonces, que es distinto, entonces, donde se empieza a desmielinizar las neuronas, entonces, y eso tiene un nombre que se me va en este instante, y eso desgraciadamente progresivo. No es esclerosis múltiple. ¿No es esclerosis múltiple la que tiene Stephen Hawking? Sí, claro, eso sí tiene eso. ¿No? Esto es otro cuadro muy distinto, donde la persona justamente empieza a desmielizarse, la envoltura que está en los nervios empieza a... ¿Estas enfermedades son antiguas o esclerosis múltiple? Ahora me acabo de acordar. Esclerosis múltiple. Eso es lo que dijiste tú. La esclerosis múltiple. No, han existido hace muchos años. Lo que pasa es que la investigación hoy en día está mucho más clara y te puede determinar exactamente cuál es la enfermedad. Pues, antiguamente... pérdida de fuerza nomás decían y no sabían por qué. Exactamente. En cambio, la tecnología hoy en día te puede investigar mucho más y saber cuál es la causa de eso, cómo se produjo, cuándo, etcétera. Y en el caso que tú señalas, aquí por lo menos la experiencia que yo he tenido no ha sido mucha, excepto con el ELA, pero he visto también dos diferencias muy grandes. Una te dice que se acelera mucho al final, lo que pasa es que la persona se deprime tanto que se quiere morir. Y aunque usted no quiera, cuando uno se quiere morir, de repente puede también bajar tanto los niveles de autodefensivo que al final se ha conocido muerte de la persona que se quiere morir. Y por otra parte, en cambio, tengo esta otra persona que dice, no, yo quiero vivir. Y entonces él inclusive organiza todo para ir de vacaciones. Y dice, no, a mí me encanta, voy de vacaciones y planifica digamos, todo lo que significa ir con los niños, en cierto caso ya algunos son chicos, son grandes, y de verdad disfruta la vida, que yo lo admiro. De verdad, yo admiro a esa persona que tiene este afán, ¿no es cierto?, como de seguir viviendo a pesar de estar enclaustrado dentro de sí. Y eso es un ejemplo de que no todo depende de la personalidad de nuevo. Sí. Es decir, la personalidad que es luchadora, una personalidad tipo hoy en día hay muchas ayudas también en el hogar, en los lugares de trabajo, con esta tecnología computarizada que tú con el movimiento de los ojos puedes mover tu computador y escribir y que te hable. Entonces hoy en día tienes mucho más cosas que te ayudan a estar mejor por más tiempo. Ahora, hablemos de los familiares que están alrededor de este enfermo. Existe una enfermedad que se llama la enfermedad del cuidador, donde incluso a los familiares se les dice cuide, quiera por supuesto a su esposo, a su esposa o a sus hijos que está viviendo esto, pero le dicen cuidado porque finalmente usted también se puede enfermar producto de cómo esto afecta psicológicamente incluso a la familia cercana o que está atendiendo y que vive en el día a día todo este drama. ¿Qué consejo hay? ¿Qué eso produce un desgaste emocional muy fuerte y eso puede llegar a lo que hemos hablado del burnout famoso. Y lo que es muy importante, lo que acabo de decir, la famosa triada, o sea, que tenga el trabajo un tercio, no que esté todo el día metido en eso. Un tercio de relaciones familiares, de amigos, o sea, que tenga una recompensación afectiva muy importante. Pero todos nosotros necesitamos la cosa afectiva. Eso es difícil, ¿eh? No, pero afuera, no dentro de mí. No, sí sé, pero colócate en el siguiente caso. Esto le pasa a tu esposa, o le pasa a tu esposo, o a la señora de Chile. Sí, Hasbe Shalom. ¿Qué significa eso? Para que uno pase. Bueno,
es difícil hacer lo que tú dices. O sea, yo no sé si me iría a la casa de un amigo, digamos, porque tengo que dedicarle abstraerme de esa situación. Sí, es necesario hacerlo, aunque suene crudo, sí, aunque sea duro. Tiene que hacerlo, porque si no te termina enfermando tú también, y termina enfermándose todo. Eso se ve muchísimo, sobre todo en las demencias, ¿cierto? En Alzheimer, donde al final son gente especializada que atiende precisamente Alzheimer, que no sé cualquier persona, las prepara, y también se le prepara precisamente para que no venga burnout, dice, no, usted va a estar a trabajar todo el tiempo, tiene que hacerse turno, tiene también que distraerse y reunirse con amistad, etc. Y también hay una manera como contenerlo. Lamentablemente en Chile no todo el mundo tiene el recurso para una persona que te cuide a esta persona enferma, que te cuide una persona adecuada. Eso es. O que cuando son muchos familiares, muchos hijos, vamos haciendo turnos, y ahí tú puedes salir y estar con otras personas y distraerte un poco de ese lugar. Pero lamentablemente no todo el mundo tiene esas posibilidades. Entonces ahí es donde se enferma el familiar también, porque si tengo que estar 100%, 24/7 con esa persona... Sí, pero la pregunta, ¿cuánto tiempo va a estar así hasta llegar a la estación terminal? Es imposible saber. Puede estar un año, 2 años, 10 años. Es imposible saber. No, y te voy a tocar un caso incluso menor. Algunos que tienen artritis y que no se cuidan, y empieza todo un tema de convivencia familiar, Así es. de mala relación, Así es. generan un estrés. ¿Y en qué momento ustedes recomiendan, para la gente que nos está mirando en este programa, y que es una decisión compleja, sabe que yo creo que mejor es que si tiene los recursos económicos, que lo lleve a una casa de reposo para este tipo de enfermedades? Me lo van a contestar. Primero les voy a recomendar Inalco, porque ahí si ustedes quieren comprar un Chevrolet, el concesionario líder por masacre es Inalco. Ahí encontrará una variedad de modelos, vehículos de todo terreno, vehículos deportivos como son los que le encanta al señor Chilling. No, se lo lleva nada más que el señor Giorgio Agostini. Con eso sube a muchachas jóvenes. Muchachas jóvenes vienen de Italia a conocer Chile. La mejor relación precio-calidad, un CAE, carga anual equivalente, muy barato. Deja su vehículo en parte de pago, se lleva un vehículo nuevo, deportivo, en Inalco, www.inalco.cl. La mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. Qué difícil en un familiar, y puede ser su esposo, su esposa, yo tengo un ejemplo papá, digamos, y que finalmente se maneje entre los especialistas, que usted tome la decisión de esto. Pero eso es complejo. Yo tengo Uno lo puede aconsejar mucho, pero la decisión final siempre va a ser de la familia. Pero ¿cuándo ustedes aconsejan esto? ¿Cuándo ustedes dicen síntomas que se está dando en un ambiente familiar que ya se recomienda hacer una evaluación de que probablemente es bueno estudiar esa posibilidad? ¿Cuándo ustedes comienzan a sugerir? Tú lo dijiste, cuando empieza a haber interferencias familiares, a donde la familia que estaba relativamente bien, tranquila, con sus hijos, qué sé yo, empieza a tener agresividad, empieza a ponerse porque en la noche ya no duermen bien, empieza a sentirse irritables, que hasta personas que están demandando, se te empieza a demandar, que empieza a demandar cada vez más, entonces el momento oportuno es decir, lo sentimos mucho, ¿cierto? Y hay que ir. El caso, quiero concretamente, yo tengo una consuegra, digamos así, que en este minuto está yéndose justamente al hogar italiano, donde mi señora es directiva, entre paréntesis, porque ya a momento determinado ya hasta su mente, si bien sigue siendo lúcida, de repente pues empieza a exigir cosas que no son exigibles de acuerdo a su alteración mental, confunde de repente las personas y eso ha irritado todo el ambiente y hay niños chicos, entonces empezó también a afectar la salud, digamos así, mental y física de los menores y dice, no, ¿sabe qué más? Aquí stop. Pero, Mario Chilling, ¿tú lo considerarías como una alternativa si lo tuvieras que vivir con ese drama? Sabes que justamente iba a hacer esa pregunta, porque yo me represento esa situación y yo no estoy muy seguro si estaría hasta el final. Yo creo que si fuera el paciente de esa enfermedad, creo que con un susto enorme, pero me encomendaría yo mismo a provocar la muerte. No sé si esperaría a darle ese sufrimiento a mi familia durante tanto tiempo esperando a que ocurra el milagro que no va a ocurrir. Y lo digo acá en el programa con tranquilidad, otra cosa es con guitarra, o sea, Exacto. otra cosa es tener toda esa enfermedad y decir, bueno, aquí tengo que tomar una decisión. Pero yo creo que acá ambos, la doctora como tú Giorgio, estás tocando el punto de vista, puede ver tú estás tocando el punto de vista casi de la eutanasia. Exactamente. Pero te lo saco la eutanasia. ¿Tú preferirías que si tienes una enfermedad como esta, sin considerar la eutanasia,
como un camino, que mejor se te internara en una casa de reposo, si existe la posibilidad de poder hacerlo, que vivir ese proceso hasta el final con tu propia gente, con tu propia familia? Yo creo que sí, sí, probablemente lo que haría es tomar el camino yo propio hacia la muerte, derechamente. No sé si estaría dispuesto a soportar todas unas alteraciones psíquicas y provocar un sufrimiento extendido a una familia que uno quiere. En mi cosmovisión, yo creo que eso sería entendible. Por supuesto que la religión cristiana lo prohíbe el suicidio, obviamente, pero en determinadas circunstancias... El paciente está en un estado en que tampoco ya no puede elegir. Eso es. El paciente en algún minuto, en Alzheimer o en otra enfermedad, ya no puede él decidir qué quiere hacer. No es que tú digas, no, sabe que llévenme al asilo porque ahí voy a estar mejor o para no molestarlo. El paciente ya no decide la familia. Así es. Y la familia en este caso fue la que decidió. Todos los hijos decidieron, no nosotros como consuegro, no, pero ellos sí decidieron. Y también hay una cosa bien importante en esto, que en este minuto esta persona que está en la casa, ¿cierto?, tendida, pues porque no puede caminar, está creando un montón de problemas porque además está muy sola y aislada. ¿Qué pasa en el hogar? Y perdónenme, hago propaganda del hogar italiano. Fíjate que ahí la van a entretener con películas, la van a entretener pues inclusive con atenciones, van a la peluquería, van a la peluquera, van a limpiarle la... O sea, algunos hogares tendrían que ser hogares de buena atención eso. Sí, pero hay todo un cuidado de la persona que no tiene en su casa. Habla con otra persona, ¿cierto?, donde inclusive juegan, si tienen juegos, tienen cosas didácticas, les enseñan a tejer. O sea, está ocupada y junto con otra persona que todos nosotros necesitamos estar con otros. Cosa muy diferente si está en la casa donde es un estorbo, se le encierra al final. Y en eso, pero una cosa que se puede hacer en la casa es muchas veces kinesiología. Por supuesto. O ejercicio, o un profe que les haga ejercicio. Porque tú con eso mantienes a la persona en un mejor estado, incluso para que los cuidadores la traten mejor. Le puedes enseñar posiciones en que puede ponerse la persona, posiciones donde mantengan rangos de movimiento normal, va a hacerle ejercicios de fuerza para que puedan seguir movilizándose por su propia cuenta mucho más tiempo. Entonces, una de las cosas buenas que uno puede hacer en la casa y también en los hogares, hay kinesiólogos que trabajan con los pacientes. Kinesiólogos, y hay enfermeras y médicos. Un buen rango, movimiento, fuerza, para que sea por el mayor tiempo posible independiente esa persona. Y Claudia, ¿tú qué harías si tú fueras la galardonada? Chuta. Es una decisión súper difícil y muy personal. Nosotros, cuando vivíamos acá en Chile, cuando llegamos, vivimos en la casa de mi abuela. Y mi abuela tuvo Alzheimer. Y nosotros tuvimos la suerte que pudimos cuidarla en la casa. Claro. Porque hay muchos hogares que son como el italiano, que son buenos hogares, pero hay muchos otros en donde no tienes todas esas comodidades. Nosotros la cogimos en la casa, nos quedamos con ella. No teníamos en esa época tanto conocimiento como hay hoy en día de kinesiología, pero nosotros la cuidamos, le dábamos de comer y la mantuvimos en la casa todo el tiempo que se pudo, hasta el final en realidad. Yo creo que decidiría por dejarla en la casa, si es que tienes la posibilidad. Por supuesto, sí, son dos cosas distintas. No, pero enfermedades terminales en general. En el caso tuyo, si te pasara una enfermedad como Lela, esa es la pregunta que te hace Mario. O sea, porque por último el Alzheimer uno ya... Te estás moviendo, por último. Pero y la pregunta tiene una profundidad, porque te ha tocado vivir con terceros todo ese drama. Claro. Ver esa enfermedad hasta el final seguramente en un paciente. Y uno nunca esperaría que a uno pasara por esa misma historia. Entonces, si te pasara... Qué difícil la pregunta. A ver, si me pasara, obviamente yo trataría de luchar todo el tiempo posible para ser independiente, pero llega un momento en que es una carga tan grande para la familia que ojalá uno dice, bueno, llévenme a un lugar donde voy a estar con especialistas que me puedan cuidar y obviamente si tienen los recursos, porque esa es la otra también. Hay que tener recursos para llevarlo a un lugar especial. Pero si tuviéramos los recursos, yo preferiría que al final, cuando ya es una carga muy grande para la familia, que me dejen en un lugar donde pueda ser atendida por especialistas. En este caso, en ELA, que te ha tocado vivir, me imagino, varios casos, ¿tú crees que Chile debiera avanzar en materias como la eutanasia? No estoy muy de acuerdo yo con la eutanasia. No, personalmente no estoy de acuerdo. O sea, los médicos hacen un juramento donde tienen que mantener a la persona en el mejor estado posible hasta el final. Pero se va a dejar a un ser humano encerrado en su cuerpo, que es la peor tortura. O sea, se está discutiendo si liberamos a presos políticos que torturaron gente. Bueno, esta es una tortura, es una enfermedad que... Pero ¿quién eres tú para decidir si esa persona va a vivir o va a morir?
Va a estar encerrado en un cuerpo. Una enfermedad terminal que la persona sabe que se va a morir. Ahí yo siempre digo, tiene derecho a bien morir. Que es un poco diferente a la eutanasia, pero creo que la persona, como dices tú, en un momento determinado, si yo estoy con ella y yo no quiero vivir, tiene un cierto derecho sobre sí mismo y decir, ¿sabe qué, hermano? No quiero seguir viviendo. Y yo creo que es un tema que una vez lo tratamos y a lo mejor tenemos que tratarlo mucho más a fondo todavía, pero una cosa bien delicada y en ese sentido estoy de acuerdo con Mario. Hay un tema legal también. Sí, hay una enfermedad sí, que... claro, independiente de eso. O sea, claro, habría que mucho que yo legislar al quisiera, respecto. tampoco no se puede. Hay una enfermedad que no es tan invalidante y que está en muchos chilenos, que es la artritis. Pero que podría llegar a ser invalidante. Sí, por favor. La artrosis. Sí, también. Que es distinta a la artritis. Pero por eso hay que hacer una aclaración para que tú lo expliques. ¿Cuánto una artritis no tratada, porque sobre todo en tu especialidad, donde recomiendan hacer ejercicio, cierto tipo de ejercicio, y que se hagan con mucha frecuencia, y hay gente que es floja, que es sedentaria, que no lo quiere hacer, ¿cuánto de eso acelera finalmente un cuadro de invalidez? El problema de la artritis principalmente es la deformidad de las manos. Como se te van deformando las articulaciones pequeñas, al final no tienes la capacidad de tomar el lápiz, de tomar el vaso, de cortarte la carne. Entonces nuevamente llegas a un paciente que es dependiente del resto, de los familiares, de la persona que lo cuida. ¿Cuánto tiempo es difícil saber nuevamente? Pero si tú mantienes un buen tratamiento con los remedios adecuados y en posiciones, hay férulas hoy en día, hay muchas ayudas para tú tratar de que los dedos no se deformen y no tengas que sufrir hasta esa etapa. Ahora, pero todo el público no sabe lo que es férula, así que bueno que tú lo expliques. Es un aparato que tú te pones para mantener la posición de las manos. No, me preguntaste si yo sabía, pero bueno, yo lo sé porque mi padre tuvo artritis, falleció, pero nunca se la trató intensamente. Qué pena. Terminó mal en ese sentido. Pena. Por eso te lo preguntaba. Pero ¿es mito o realidad todos estos tratamientos paliativos, sales, ese tipo de cosas? Eso es, como dice Schilling, ¿cómo le llamas tú? Pseudociencia. Flores de Bach, por ejemplo. Pero decía otro nombre más violento. Basura pseudocientífica. Eso ¿qué les parece eso a ustedes? Todos esos tipos de tratamientos. O sea, depende del tratamiento. Por ejemplo, yo tengo hartos pacientes que además de la kinesiología y el ejercicio, se han hecho tratamientos de acupuntura, van y hacen ejercicios con yoga, van y hacen la apicultura, ¿no es cierto?, con las abejas. Por ejemplo, flores de Bach. Y yo les digo que mientras hagan los ejercicios y acompañen esto, está bien. Porque son complementarios. ¿Qué dice Chile? O sea, son cosas complementarias. Podría ser flores de reggaetón también, por ejemplo, de Bach. Pero a ver, pero sean claros. No confundamos los términos. No, pero sean hay claros. algunas cosas que están estudiadas y que sirven y otras que no. Claro, estas sirven o no sirven, o sea, en el fondo, ¿cómo le llaman? Acupuntura, te pinchen la abejita, digamos, las sales de cobre, todo ese tipo de cosas. Las sales no sé, no he visto algún estudio que diga que sirva. Es que no confundir lo complementario, ¿no es cierto?, eventualmente con lo paliativo, son dos cosas distintas. Hay gente que, pero hay gente que no las confundamos. No, si yo la quiero confundir por lo siguiente, porque hay gente que lo paliativo le ha resultado mejor. No, pero que lo paliativo no es eso, lo paliativo es para los enfermos terminales, por eso se llama paliativo, en vez de las medicinas. Entonces tú lo ayudas, al paliativo significa te ayudo a bien morir, que puede ser con la religión, te puede reencontrarse con los familiares, hay todo un contenido emocional de acuerdo a su personalidad, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy día. De hecho, la clínica familia tiene puros enfermos terminales a los cuales se le ayuda a bien morir, eso es lo paliativo. Ahora, no es primera vez, pero los médicos aquí en los paneles que han venido, ninguno, disculpando la expresión, se moja mucho el potito al respecto. Sí. Porque le preguntamos por la flor de Bach, le preguntamos por el Reiki, es decir, se le paga a una persona para que ponga sus manos arriba tuyo, donde supuestamente con su energía te va a sanar. Entonces todos son muy diplomáticos y dicen, bueno, son complementarios.
complementario nada. Pero ¿entiende la diferencia? Hay varios charlatanes que se ganan el pan nuestro de cada día haciendo este tipo de farsantería. Una cosa muy importante. ¿Cierto? Pero nadie se atreve a decir las cosas. Por lo menos le quedó claro, ¿cierto?, que paliativo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sí, no. Yo te estoy diciendo, entonces, ¿sirve o no sirve? Tú tienes mucha razón. Y saquemos la acupuntura, porque la acupuntura es medicina china. Yo creo que es injusto meterle la acupuntura en esto. ¿Tú crees en la acupuntura entonces? No, sí hay. Como un tratamiento paralelo, ni siquiera paliativo, ya que no le gusta la palabra paliativo. Paralelo. Complementario, complementar, que complementa. O sea, yo creo que la acupuntura sirve para determinadas cosas, no sé, para inflamaciones o cosas por el estilo. Ahora, si tienes cáncer y vas a tratar a la persona con acupuntura, no le creo. Si lo vas a tratar con flores de Bach, menos. Si viene el señor del Reiki, tampoco. Si viene alguien que hace una danza extraordinaria, alguna deidad desconocida, menos. Y si cobra por eso, más sospechoso me parece. Que hay cosas que científicamente es muy difícil de demostrar. Sí, por supuesto. Entonces, claro, uno dice, sí, está comprobado este tratamiento, este remedio. Hoy en día todos los estudios que se están haciendo tienen que ser súper cuidadosos y doble ciego para que por favor digan, sí, de verdad sirve. Y no sea solamente una cosa psicológica que me está ayudando. O que tú digas, ¿te duele un poquito menos? Ah, sí, entonces sirvió. Claro, entonces es muy difícil en algunos de estos tratamientos hacer esa investigación. Hoy en día se está haciendo cada vez más. Claro. Pero en muchas es muy difícil demostrar que sirve. Claro, hay un tema del dolor ahí que va acompañado, que es re importante, que no es el tema de hoy día, pero algún día vamos a tratar el tema del dolor porque es bien de fondo eso y tiene mucho que ver con esto. Lo que pasa, pues, es que en muchas personas lo que se llama la sugestibilidad, vale decir la posibilidad de ser realmente sugestible. Entonces tú actúas ahí como placebo, pero un placebo donde la persona realmente se convence, es increíble cómo se autoayuda. Con lo que en un momento determinado cree que le puede ayudar y de verdad lo ayuda porque aumenta de nuevo todo lo que es la inmunidad. Es que entonces es más fácil contratar a un hipnoterapeuta. Por supuesto. Lo que está apostando es por la sugestión. Y yo me puedo sugestionar también con un M&M, como lo hemos dicho acá, donde me lo dan y me dice, tómese 2 cada 8 horas y usted se va a sentir bien. Pero qué fantástico. El tratamiento placebo sí está comprobado que sirve. Claro, o sea, hay un estudio que dice que el placebo sí sirve. Mario, te doy un ejemplo concreto. En el Hospital Salvador en Medicina Psicosomática, hace muchísimos años atrás que ustedes no habían nacido, de repente pues se terminaron justamente los fármacos que podían de alguna manera ser tranquilizantes, qué sé yo. Entonces, ¿qué se optó? Y se hizo un experimento donde habían píldoras teñidas, amarillas, rojas y azules. Y entonces se le daba las pastillas. ¿Azules de la verdadera? No, pastillas azules, no de las que usas tú. Y entonces llegó, pues, y fíjate que fue interesante ver cómo muchas personas, por Dios que me ha hecho bien, me siento mucho mejor ahora. Y eso es sugestión, sugestibilidad. Y está viendo que sí funciona, no para todos, pero para muchas personas sí. Entonces, para que veas tú que esto... Chile te queda caminando con la cara de incredulidad. No, yo creo en la sugestión, por supuesto. Sí, pero lo peor que un familiar desesperado puede gastar una fortuna en cualquier cosa si te lo dicen. O sea, si tú tienes un hijo que se está muriendo, te dicen que el chamán que viene, no sé, de Colombia, ya le pago al chamán, lo traigo acá, que haga la danza. Pero tomando este escenario... Pero por desesperación. Pero tomando este escenario que acaba de colocar Mario, usted que trabaja en el mundo de los científicos, ¿usted le abre un espacio de que hay gente que se sanó y que no tiene ninguna explicación científica? ¿Eso no existe? Sí, la hay. ¿Usted cree que no existe? Sí, la hay, por supuesto que la hay. Para el señor Chile, para que crea. Porque tenga un poquito más de fe. Es que mi segundo nombre es Tomás, Mario Tomás. Ver para creer. Santo Tomás, de Aquino. No, apóstol el apóstol, no de Aquino. Hay tipos de profesiones, mejor, o actividades donde se asume más riesgo que esté comprobado en este tipo de enfermedades invalidantes. ¿O no hay nada de eso? No me quedó claro la pregunta, perdona, porque me distraje con un pensamiento mío. Estás desconcentrado. No, te iba a decir. Te estás invalidando, te estás invalidando. No, pero espérate, porque es que estaba pensando... Si hay algún tipo de profesión... Estaba pensando en Jesucristo, que impone las manos y eventualmente Él curó. Entonces, ¿será solamente lo divino o también hay otros factores ahí? Por eso le digo. Por eso digo. Bueno, pero ¿hay algún tipo de profesión o actividades que
desarrollan o potencialmente podrían gatillar este tipo de enfermedades que hemos hablado en este programa, o no hay ninguna asociación de nada? No, a ver, la que te digo yo... Incluso un poquito más, ¿hay países donde esto más se desarrolla? ¿Hay localidades? ¿Este tipo de enfermedades, dices sí, tú? sí. Las enfermedades que más se localizan. Sí. No sé si, no tengo los estudios, pero deben haber países que son más propensos a ciertas enfermedades. Pero no me queda... No, porque hay muchos factores, cuando hablamos de enfermedad, nosotros sabemos que los japoneses tienen muchas... No, pero estoy hablando de esta enfermedad, pero de esta enfermedad propia, mira, habría que estudiarlo, sí, estadísticamente, y no tengo el dato, honestamente, no me metí siquiera a ver el dato, no me preocupó ver cuánto, digamos, de esta persona tiene esta enfermedad. O sea, parece que yo lo atiendo algunos desde el punto de vista psicológico, la adaptación social, la adaptación familiar, y los problemas que genera son tremendos. Y en ese caso, pues, son bien pero duros. En estas enfermedades yo creo que lo más importante es trabajar con un equipo médico. Así es. Que haya un médico de cabecera, por supuesto, que va guiando todo esto, pero que tú tengas el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, si está trabajando todavía la persona, el psicólogo, perdón, que ayuden en todo esto. ¿Pero son parte del plan auge, por ejemplo, estas enfermedades? Porque para todo ese equipo que me estás diciendo de plata... Exactamente, ese es el gran problema que hay en Chile también. No son parte del plan auge esto. A ver, hay hospitales que sí tienen el plan auge, ¿cómo que no? Pero quiero agregar una cosa, siento que aquí... Pero oye, por favor, hay mucha gente que nos ve en este programa, no me cambie el tema, porque hay mucha gente que dice, ella dice, Claudia, dice, lo ideal es tener un equipo complementario. Médico, kinesiólogo, psicólogo... Pero para eso también hay que tener una batería de recursos económicos. La flor de Bach y el rey. Imagínate. Eso agrega un poquito más. Entonces, si está en el plan auge, por eso no da lo mismo que tú digas, no, si yo creo que sí, que no. Si está en el plan auge, bueno, salva, pero si no está, porque aparentemente parece que no está. La artritis no estoy con el conocimiento si está. Por ejemplo, la artrosis sí está. ¿Ve? La artrosis de cadera, están trabajando ahora para que se incorpore la artrosis de rodilla. Así es. El problema es que de los 60 años para arriba te cubre el auge en la artrosis de cadera. ¿Y qué hago con el paciente que tiene 50 o 55 y ya tiene una artrosis de cadera y se tiene que operar? Entonces en Chile hay un problema. Ojalá fuera todo un equipo complementario que trabaje con la persona y con todo, pero lamentablemente en Chile no hay una salud igualitaria para todos. No, desgraciadamente. Desgraciadamente. Pero en todo caso... Es aterrador ser pobre. Sí, es terrible, es terrible. Yo estoy participando en programas, digamos, de salud mental, y hay una cosa que hemos visto en los congresos de salud mental, que se trata justamente de incorporar a propósito de eso los equipos en los distintos hospitales, inclusive que existe servicio de psiquiatría en todos los hospitales. O sea, hay por lo menos un interés, hay un interés, y la gente ya tiene claro que hay que trabajar en equipo. Eso ya se superó hace mucho rato. Ahora, lo que tú dices, no todas las veces y todo el tiempo se podrá hacer. Pero quiero meter un tema yo, los infartos cardíacos. Y ahí es re importante todo lo que sea la kinesiterapia, porque después pasan unos sustos tremendos, debatiéndose todo después del infarto, y dice, ¿y si me muero de nuevo? ¿Y si me da otro infarto? Me da otro infarto, ¿no? Porque algunos, cuando digo me muero porque salió, lo resucitaron, y después la pregunta típica, doctor, ¿puedo hacer el amor? También es una pregunta importante. Y ahí entonces tenemos otro ejercicio muy bueno para toda la área sexual, que sería bueno que tú lo mencionaras. La rehabilitación cardiovascular. Sí, pues. Hay programas de rehabilitación cardiovascular donde tú vas y te enseñan nuevamente a dónde están tus capacidades. Hasta ahora puedo hasta aquí nomás, y te van aumentando esa capacidad aeróbica en este caso para que tú puedas volver a la normalidad, porque uno queda con mucho susto y muchas patologías uno queda con mucho susto de que hasta un esguince de tobillo. Sí. Y podré correr de nuevo, y uno le enseña a nuevamente correr y tener confianza en esa persona, en ese corazón, en esa articulación. Yo les recomendaba comprar una marca automotriz, ¿se acuerdan? Chevrolet. Pero ya lo compraron. Y lamentablemente tuvieron un accidente y necesitan un vehículo. No van a comprar otra vez un Chevrolet. Se está reparando. ¿Dónde se está reparando? En Inalco, señor Chile. Pero necesita arrendar un auto. ¿Dónde arrendarlo? En Dunamis Rentacar. Ahí está la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. www.dunamis.cl, la página online donde puede hacer sus reservas con promociones los fines de semana, vehículos automáticos, vehículos mecánicos. ¿Habrá un Dunamis en Concepción? Hay un Dunamis en Concepción. ¿Habrá un Dunamis en Viña del Mar? También hay un Dunamis en Viña del Mar. Un saludo a toda la gente que nos escribe de esa zona, de Concepción y de la quinta región. Hizo sucursales en Santiago. Dunamis Rentacar, su mejor compañero de viaje. ¿Usted quería complementar algo con Dunamis? Sí, justamente, que si quiere arrendar un Chevrolet también en Dunamis. También. Entonces ahí, muy bien, tanto Inalco como Dunamis. Lo que no debe hacer la familia cuando le toca este drama.
Lo que no debe hacer. No debe hacer. Lo que ¿Tú no te debe refieres cuando están con limitaciones? No, lo que no. Mi papá que vive conmigo, mi esposa que vive conmigo, un hijo, y le detectan una de estas enfermedades. Por eso. Un consejo para la familia, lo que no debe hacer. Y aquel que le acaban de diagnosticar una enfermedad como esta, lo que no debe hacer. Para el paciente y para la familia, con toda la experiencia que ustedes tienen. Y que hay errores que se cometen y que uno dice, bueno, esto fue un drama y no haga esto, tanto para el paciente, esto también fue doloroso para la familia, por favor también considere esto también. Mira, partamos por el lado de la familia. Ok, por el lado de la familia tenemos que ver cuánto la familia está enterada de la enfermedad y cuáles son sus posibles progresos. Eso es una cosa muy importante. Estoy viendo, por ejemplo, un caso bien concreto. Esta es una mujer que dice, yo ahora me hice un examen neurológico y me han dicho, está empezando usted en este minuto con un Alzheimer. Entonces dice, yo sé que a un momento determinado tengo conciencia ahora, pero la voy a perder. Entonces, como no quiero perjudicar a la familia, que en la reunión le dijo, yo voy a tener esto, yo quiero ya estar en un hogar. Y se fue a un hogar, Deutsch, alemán. ¿Ya? Ahí partiste por el paciente, yo te preguntaba por la familia. Entonces estoy diciendo, la familia entera se enteró, y entonces lo que nos trató de hacer es tratar de retenerla. No, tú te quedas en la casa, nosotros te cuidamos. Que se dijo, no, y yo no quiero eso, y yo estoy de acuerdo con ella. En ese momento, porque hacer mucho mejor atendido en un hogar donde hay médico, enfermera todo el tiempo, a estar en su casa por mucho que los hijos o los familiares lo quieran. Respetar la voluntad del paciente. Así es, pero con conocimiento de causa. Es tan terrible el Alzheimer que tú no sabes además si en el lugar que te van a atender como debería y no se va a prestar para abuso o todo tipo de cosas, porque tú no tienes conciencia ni siquiera para denunciar el hecho. Así es. O sea, te pueden maltratar y pueden hacer todo tipo de cosas. Y ha pasado. Por eso es importante conocer muy bien el lugar donde lo vamos a remitir. Entonces me parece muy espantoso. importante. Ahora la pregunta, ¿el Alzheimer sí o sí va a perder conciencia? O sea, ¿tiene cero posibilidad de mantenerla? Lamentablemente la pierde sistemáticamente y llega al final una etapa que se llama gatismo. Vale decir que llega prácticamente como los gatos. Es progresivo y desgraciadamente no tiene ninguna posibilidad de arreglo. ¿Fallece de un paro cardiorrespiratorio? No, por eso. Hay un deterioro de la mente y del cuerpo. Eso. Que puede ser primero mente, primero cuerpo, es relativo. Pero se produce las dos cosas, se deteriora tu cuerpo y ya no puedes hacer cosas que antes hacías y tu mente donde vas perdiendo conciencia. Pero el consejo que está dando Giorgio Agostini es bien complejo porque es respetar la voluntad del paciente. Con conocimiento de causa, dije. Bueno, eso, con conocimiento de causa. Él le acaban de detectar Alzheimer y él dice, bueno, reúne a la familia y él decide. Y tiene la posibilidad también. Y tiene la posibilidad de internarme y por lo tanto el consejo para la familia es no lo retengan. Así es. Claro, pero si ese diagnóstico es de una persona relativamente joven, cambia la cosa. ¿Lo mantiene? Pero obvio, pero si la persona está en un proceso de deterioro sistemático. O sea, yo creo que la persona obviamente tiene la conciencia a esa altura todavía de poder decidir y tomar una decisión, pero que esa decisión tiene que ser confirmada por toda la familia, conversada con toda la familia. O a lo mejor de irse ahora que todavía estoy bien, decir, miren, cuando empiece esta etapa, ahí me voy a ir. Para no causarle problemas a la familia. Muy bien. Yo creo que lo que no hay que hacer y lo que la gente no debe hacer es meter la cabeza en la tierra como la avestruz y decir esto no me está pasando. Que es bastante frecuente. Exacto. Negar la enfermedad. Negar la enfermedad, no informarse, no ayudar a la persona. Hay muchas ayudas hoy en día, tanto en la medicina como en la kinesiología, como ayudas para el hogar. Entonces lo que no hay que hacer es esconderse y decir esto a mí no me está pasando. Claro, tremendo. Yo creo que eso es un error que comete la gente. Perdón, sí, que el Alzheimer no le viene o le viene menos a gente que ha sido fumadora, que es el único beneficio de fumar. Que es curioso. Nadie dice el tabaco es bueno para nada, o sea, te va a morir de cáncer, de un enfisema, cualquier cosa, pero no de Alzheimer. ¿Eso es tan cierto? Y para la esclerosis múltiple también sirve, fíjate. También sirve. Por lo menos en alguna investigación que yo estuve mirando en el British Journal. ¿No nos extrañaría entonces que los médicos recetaran fúmese un Kent todas las noches? Bueno, por algo hoy día está recomendando alguno que no estoy tan de acuerdo, ¿cierto? Con la
marihuana para efectos del dolor. Hay que ser muy preciso en eso, tiene que ser una marihuana muy bien trabajada, muy elaborada y al mismo tiempo muy controlada, porque no toda la marihuana sirve para todo. Pero el Alzheimer parece que es con la nicotina, ¿no? No necesariamente con el... Es la nicotina, justamente, lo que tú dices, por lo menos la investigación. ¿Y lo que no debe hacer un paciente? Lo mismo, esconderse y no asumir su enfermedad y dejar que pase sin preocuparse de cómo voy a estar el día de mañana. O sea, si a mí me pasa una enfermedad que yo sé que va a ser invalidante más adelante, preocuparme ahora de mantener buenas posturas, tener buena musculatura, la parte respiratoria, la parte articular, para que la enfermedad avance lo más lento posible, para que yo me mantenga independiente el mayor tiempo posible. Muy de acuerdo. Tú tocaste algo que yo por lo menos no sabía, que en el Alzheimer yo siempre tenía el conocimiento de que principalmente es la pérdida finalmente de la conciencia, de la memoria. Pero tú decías que a veces no parte por ahí, que parte por... No, pero además del juicio, empieza a perder el juicio y además... Pues, no está hablando de aspectos físicos, no está hablando en la medida que se deterioran las células nerviosas, obviamente la motora, la sensorial se empiezan a alterar, eso, perdón. Pero en este caso del actor Fox... Michael J. Fox. Sí, él lleva muchos años con esa enfermedad. Sí. Entonces, ¿por qué en algunos...? Es una enfermedad que puede durar muchos años. O sea, puede durar, porque ese deterioro puede ser muy lento, puede tener periodos en que es más rápido, puede tener un deterioro primero físico y la mente está bien, o al revés, la mente primero, pero físicamente está bien. O sea, no necesariamente solamente es una enfermedad que ataca la mente y que va a durar, no sé, 3, 4 años. Pero Michael J. Fox no tiene Alzheimer, tiene una esclerosis. Sí. El Ronald Reagan, el que tuvo... Pero la enfermedad esta enfermedad del Alzheimer tiene un rango de años que puede ser, no sé, perfectamente de 5, de 8, de 9, 10 años. ¿O más son enfermedades cortas? No son enfermedades cortas. Y por eso es el problema para la familia, porque es una enfermedad que puede durar muchos años, entonces tengo que estar atenta a esa persona mucho tiempo. Claro. Claudia, Giorgio, Mario. Don Mario. Tremendo tema, nos dejó mudos y asustados. Siga participando en las redes sociales, nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos